Bendecidos, amados, sea la gracia, el favor de Dios en cada uno de ustedes. El pastor ya hizo la pregunta, se prepararon para la palabra de Dios. Muy bien. Hoy día les voy a explicar por qué deben prepararse para escuchar la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos muy turbulentos y no sé si ustedes recuerdan, hace exactamente 7 meses atrás, estuvimos hablando más de un mes acerca de la inmunidad de los hijos de Dios. Sin saber nosotros lo que podía venir, lo que podía desatarse en nuestra nación, Dios movió nuestros corazones a impartir de eso y estuvimos más de un mes hablando de esos temas. Ustedes pueden revisar las enseñanzas que dimos acerca de eso y cómo hemos visto que Dios realmente nos ha guardado, Él nos ha protegido de todo lo que pueda estar sucediendo en nuestro entorno. Dios es bueno. ¿Ha sido bueno Dios con ustedes? Amén. Amén. Dios ha sido bueno conmigo también. Entonces, pasemos a la palabra de Dios. El día de hoy quiero escarbar un poco en cómo la palabra de Dios es transmitida a nosotros como hijos de Dios, como personas que se congregan en una casa de fe. Ustedes no vienen a este lugar simplemente para quitar sus culpas de una semana pecaminosa, de una semana llena de errores. No, usted viene a este lugar con la disposición del corazón y de sus oídos atentos a escuchar lo que Dios quiere decir. Mientras nosotros exhortamos la palabra de Dios, en ese momento que nosotros expresamos, cualquiera que está en este lugar, estamos soltando una semilla de Dios sobre sus espíritus. Probablemente ustedes no vean el resultado mañana, pasado, pero si ustedes perseveran en esa palabra y esperan un poco de tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, en algunos es mucho más rápido que en otros, tú vas a poder ver los frutos de esa palabra. Es lo que Jesús habla cuando Él hace esta serie y comienza a hablar acerca de esta serie de parábolas, en estos misterios que Jesús hablaba con sus discípulos y con la gente. Y la primera parábola que Jesús habla es acerca de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, en otras palabras, Jesús la pone en el primer lugar. Recuerden que Jesús es muy metódico. Dios en la Escritura su diseño es muy... El orden es muy importante porque lo primero que Él expresa siempre está apuntando hacia lo que quiere manifestar al final. Cuando Dios en el principio crea al hombre, el objetivo principal de la creación del mundo era el hombre, manifestar al hombre. Pero el hombre fue creado en el 6º día. Por eso Dios prepara, ¿cierto?, todo un ambiente, un contexto, el cual pudiese sujetar al hombre para él poder vivir. En ese sentido, cuando Jesús habla acerca de la primera parábola en Mateo capítulo 13, no lo vamos a leer, pero sí vamos a hacer mucha referencia a aquello. Él explica esta parábola unos versos más adelante, y Él está diciendo en otras palabras que para nosotros poder decodificar y entender los misterios de las parábolas siguientes, nosotros debíamos entender esta parábola del sembrador. ¿Quién es el sembrador? ¿Cuál es la semilla? ¿Cuál es la tierra donde esa semilla es depositada? Que eventualmente tendría frutos. Digo eventualmente porque no en todos los casos tiene frutos. Entonces nos habla esta parábola de un hombre que siembra, que en nuestro lenguaje es un predicador. El predicador, quien expone la palabra de Dios, viene a este lugar y no predica un sermón. Hemos entendido en esta estación, en este tiempo, que nosotros no venimos a este lugar a una terapia del alma, ¿cierto? El pastor decía, ¿ustedes están preparados para ser inofendibles? Bueno, mi intención no es ofenderlos, pero yo no sé lo que la palabra de Dios va a generar en ustedes. Por lo tanto, la disposición que nosotros tenemos de recibir esa palabra va a determinar muchas cosas. Ahora, lo que hacemos nosotros es sembrar una semilla en tu espíritu, hombre y mujer, para que dé un fruto esperable. Entonces el hombre, el que siembra es el predicador. Y no es cualquier predicador. Romanos capítulo 10 habla acerca de un enviado. Quien es absorbido por Dios, tiene una configuración en su espíritu específica
porque sus pies han sido lavados por Cristo para llevar el Evangelio. En Romanos capítulo 10, cuando Pablo habla acerca de cómo irán si nadie les predica, no está hablando específicamente acerca, no solamente de aquellos que iban a evangelizar la tierra, está hablando también en el contexto de una casa de fe. Porque ¿cómo ustedes podrán venir a este lugar a escuchar la palabra de Dios y ustedes no escuchan la palabra de Dios? Es por eso que en la centralidad de nuestras reuniones es muy importante que nosotros la sepamos. Tú no vienes a este lugar principalmente para cantar, aunque lo hacemos. Tú no vienes principalmente a este lugar para orar, aunque lo hacemos. No vienes principalmente a tener comunión, aunque lo hacemos. Entonces la liturgia en nuestras reuniones debe tener un orden específico y tiene que tener preponderancia a la palabra. Lo hemos estudiado mucho tiempo, por muchos años, y hemos visto el resultado de poner la palabra de Dios en el centro de nuestra vida. Entonces tú vienes a este lugar a oír una palabra. Pero ¿cómo iremos si no hay nadie que sea enviado a predicar? El pastor hace una semana atrás él explicaba y decía que él no quería venir a este lugar. Sus planes, sus ideas no eran venir a este lugar y plantar una iglesia. Probablemente él estaba muy cómodo donde estaba y se estaba desarrollando de una buena forma. Pero nuestros planes no son los planes de Dios. Y hemos aprendido que Dios solamente bendice sus planes. Sus planes. Dios no bendice tus planes. Él bendice sus planes, sus propósitos. Por lo tanto, en este contexto, el que siembra es un predicador. Pablo hablaría en Romanos capítulo 10, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, aquellos que tienen la comisión de traer la palabra delante de ti. Esdras, en su capítulo 7, él diría que, acerca de Esdras, que era un escriba, él decía que él preparaba su corazón muy diligentemente, meticulosamente, no solamente para inquirir en las Escrituras, no solamente para él aprender y tener conocimiento, sino que para vivirla y para enseñarla. Ahí tú ves un orden también. Tú no puedes enseñar nada que no haya vivido. Eso es un factor importante en nuestra vida. Porque cuando tú hablas algo, es lo que decimos, es lo que hemos dicho durante este tiempo. La gente no va a creer lo que tú dices, sino lo que tú haces, lo que tú eres, lo que tú expresas. Por eso hablamos de ser y no hacer cosas. Mucho tiempo hicimos cosas y fracasamos en el tiempo haciendo cosas para que la gente conociera a Dios. En ese camino fracasamos porque teníamos invertida nuestra ecuación. El punto es que Dios, para fructificar tu vida y para multiplicar tu vida en términos de representar a Cristo, primero debe ser en tu interior. Si no hay cambios en el interior, si la imagen y la semejanza de Cristo no es manifestada en tu interior, primeramente no tendremos éxito de forma externa. Por eso que el Evangelio ha sido tan torcido, tan mal usado a través de la historia. Entonces Dios trae reforma sobre su iglesia. Y estamos viviendo un tiempo hermoso de reforma donde Dios está trayendo a su iglesia a la forma original. Es por eso que necesitamos líderes que centren su vida completamente en la palabra de Dios. Cuando Jesús le habla a los... Porque ¿qué pasa si los líderes en nuestras iglesias, si nosotros todos cargamos un liderazgo específico para con el mundo? ¿Qué pasa si nosotros somos ciegos o sordos ante esas cosas? Jesús le hablaba a los escribas y a los fariseos, usted dice son ciegos. Entonces ustedes son ciegos guiando a ciegos, porque no hay ningún ciego que pueda guiar a otra persona al éxito. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener nuestro sentido abierto. Yo oro en esta hora para que su espíritu sean, sus ojos, los ojos de su entendimiento sean abiertos, sus oídos puedan escuchar, no mi voz, no lo que Dios me ha entregado para impartirles, sino que ustedes puedan realmente escuchar la voz detrás de la voz. Es porque hay una semilla detrás de lo que yo les estoy diciendo. Amén. Un predicador no trae sermones, trae semillas que son plantadas en el vientre de hombres y mujeres espirituales. Pablo en 1 Corintios dice, capítulo 3, verso 9, dice, vosotros sois labranza de Dios. Por lo tanto, en la parábola del sembrador juntamente nos expone cómo la semilla tiene que ser depositada sobre una tierra y esa tierra tiene que ser específica para que esa semilla tenga fruto. Ustedes pueden ver la progresión. Pero esa tierra no es otra cosa que saber oír la palabra de Dios. Saber oír la palabra de Dios. Ahora déjenme ponerle un ejemplo. Cuando Israel sale al desierto, hay una de las estaciones que Dios lleva a Israel. Y cada locación en el desierto tiene una
importancia específica para nuestro desarrollo. Una de esas estaciones era Etam, que significa una tierra de arado. Entonces uno pudiese pensar en términos naturales cómo Dios podría llevar a una persona al desierto, a un lugar donde preparara tierra para arar la tierra y preparar esa tierra para que fructifique algo, cuando sabemos que en el desierto es muy difícil que algo crezca por las condiciones climáticas. Pero Dios no estaba hablándole acerca del término natural, de lo contextual, de lo físico, sino que estaba hablando acerca del corazón de estas personas. Como Israel en el desierto, recuerden que el tiempo de Israel en el desierto es un periodo de formación para esa nación. Dios hace una declaración sobre ellos en Egipto, le dice: tú eres mi hijo, tú eres mi primogénito, le dice Faraón: deja ir a mi primogénito. Por lo tanto, Dios hace una declaración acerca de su pueblo, y esa declaración en el desierto tenía que hacerse realidad sobre este pueblo. Pero la realidad es que Israel no se veía a sí mismo como un hijo, y tampoco veía a Dios como un padre. Por lo tanto, todo ese camino, que debió haber durado muy poco para Israel, fue un tiempo de formación muy largo, muy largo. Y en Deuteronomio capítulo 8, Dios le dice a Israel: yo te saqué al desierto con un motivo, para ver qué había en tu corazón, para ver si ibas a guardar mi palabra, si ibas a guardar mi mandamiento. Por lo tanto, en nuestra formación, Dios siempre apunta a nuestro corazón, al carácter, a la forma interna, al sistema operativo que nos gobierna. Es por eso que debemos preparar nuestro corazón para venir a este lugar. Pablo dice que nosotros somos labranza, somos esa tierra. Pero ahora, siendo una tierra, nosotros necesitamos una semilla, una palabra que procede de la boca de Dios. Así que nuestro cuerpo mortal, en nuestro cuerpo inmortal, en esta carne, lo inmortal, lo eterno, esa semilla eterna, va a habitar en ti. Dios siempre buscó al hombre para que él fuera una habitación de Dios. El punto es cómo nosotros nos preparamos para hacer esa habitación. Por eso, cuando nosotros hablamos de la fe, por ejemplo, decimos que la fe nos viene por leer las Escrituras. La fe cuando tú lees las Escrituras, tú aumentas tu conocimiento, ¿cierto? Tú te actualizas en cierto entendimiento de las cosas, pero la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces es necesaria esta configuración. Ustedes, un predicador, un enviado, exponiendo una semilla del cielo que sea depositada en un corazón específicamente. Por lo tanto, a menos que alguien sea enviado a tu vida, es decir, un mensajero, no podrás oír la palabra de Dios. A ese enviado nosotros le llamamos nuestros padres espirituales, nuestro pastor, nuestro hombre establecido, ¿cierto? El padre de la casa. Y en Dios nosotros hemos entendido que Dios es muy meticuloso en cuanto a la configuración de sus cosas. Si tú quieres cuestionar los diseños de Dios, allá tú, es tu problema. Pero la realidad es que Dios solamente va a sustentar y a apoyar sus diseños. Cada vez que tú caminas fuera de su palabra, fuera de la configuración en la cual Él ha establecido que sus hijos caminen, Él no te puede respaldar en eso. Él no puede respaldarte en eso. El ejemplo claro es de Israel en el desierto, ¿cierto? Israel salió al desierto y ellos vivieron y pensaban y hacían literalmente las cosas como ellos pensaban que las hacían. Ellos tuvieron resultados, a ellos les fue bien porque tenían comida, tenían agua, tenían una nube que los cobijaba en el día, ¿cierto? La columna de fuego. Pero esos son resultados externos. Cuando Dios busca de ti, de mí, frutos que permanezcan. Ahora, en este cuadro, si no sabes cómo recibir al enviado de Dios sobre tu vida, no sabrás cómo recibir la semilla que Dios quiere depositar sobre tu vida. Si no sabes cómo recibir al enviado de Dios, no sabrás cómo recibir la semilla que trae ese enviado. Por eso yo le decía, el pastor no quería venir a este lugar. Pero él ha sido un enviado de Dios a este lugar porque había gente que necesitaba tener la figura de un padre espiritual. Tú ni siquiera lo sabías, él tampoco lo sabía, nosotros no lo sabíamos. Ahora déjame decirte esto, miren lo que dice Mateo 23, 37 al 39. Vamos a ir leyendo verso por verso. Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas
a los profetas y apedreas a los que te son enviados, dice Jesús. En este cuadro Jesús le está hablando a los escribas y a los fariseos. Diga, este es un contexto, tienes que tú leer el contexto entero en tu casa, porque en este versículo es cuando Jesús le dice, no llamarás padre a nadie sobre la tierra. Pero tú tienes que leer el contexto para entender que Dios le estaba diciendo, Jesús le estaba diciendo, que no llamarían a los escribas y a los fariseos padre, porque se suponía que ellos deberían ser padre para la nación. Y no lo fueron. Y no lo fueron. Y no lo fueron. Ellos estaban, y tú puedes leer todo lo que Jesús y todo el análisis que hace Jesús acerca de ellos. Generación hipócrita, que hacen cosas externamente, pero internamente ellos están muertos, están podridos. Él le habla, sepulcros blanqueados son ustedes. Porque por fuera están perfectos. Y Jesús de hecho les aconseja, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces debemos leer el contexto. Y Jesús termina este cuadro diciendo lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Está hablando de una familia. Está hablando de una casa. Está hablando de padres e hijos. Y el verso siguiente dice, he aquí, vuestra casa es dejada desierta. Si tú no sabes cómo recibir a quien Dios ha enviado sobre tu vida, tu casa es desierta. Es decir, en ausencia de padres, tu casa es desierta. Ahora, en términos familiares, tú puedes tener padres en la casa, pero si esos padres no están en la función de padres, tu casa es desierta. Entonces tú puedes ver todo tipo de problemas en una casa donde no hay paternidad. Estoy hablando de paternidad natural. Tú lo puedes ver. No es necesario que entremos en detalles. He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo, y ahora Jesús establece la ley del sí y entonces. Es que si tú haces esto, del cielo se desatarán estas cosas. No es una condición, es un principio establecido por Dios. Y Dios dice lo siguiente, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora, Jesús dice, no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tiene que haber una disposición específica para tú recibir al enviado de Dios, al hombre establecido en una casa, para tú poder recibir la gracia que ese hombre porta. Es que no hay otra configuración, amado. Es decir, si no aceptas, Jesús está diciendo lo siguiente, si no aceptas a quien yo te envío, tú no me verás. Entonces tú puedes ver mucha gente careciendo de frutos en su vida, porque no hay un orden específico, no hay una configuración del cielo sobre tu vida. Entonces cuando tú vives en tu propia configuración, bajo tu propio paradigma de la vida, los resultados son nefastos, amado. El caso del hijo pródigo es muy clarificador. Cuando el hijo pródigo viene sobre la casa, sobre su padre, y le dice, padre, dame mi herencia. En otras palabras, le está diciendo, dame mi propia vida, yo quiero dirigirme como yo estimo que es conveniente. Y es el mismo cuadro de Adán y Eva en el principio. Es el mismo cuadro que nosotros podemos tener hoy. Porque en esa casa no solamente había un hijo que había despilfarrado o que era un hombre injusto porque él se fue de la casa. Quiso independizarse de Dios. También hay un hombre, hay un hijo que está en la casa, pero que viviendo en la casa no tiene o no entiende los derechos de ser hijo de una casa. Entonces tú puedes ver al padre que es justo, tú puedes ver al hombre injusto que es el hijo pródigo y a un hombre que está en la casa pero que vive bajo su propia justicia. Que vive bajo su propia justicia. Entonces Jesús le decía a los fariseos, ustedes tienen su propia justicia. Los fariseos eran un linaje escogido, eran del real sacerdocio, eran personas que estaban escogidas para una liturgia específica. Pero ellos tenían su propia justicia, estando a los pies de la palabra de Dios. Es por eso que es tan importante que nosotros nos sometamos a la Escritura, a la palabra. Cuando nosotros entendemos que la palabra es el centro del todo de nosotros, y lo hemos reconocido y lo hemos establecido así en este lugar, nosotros jamás podríamos traer una palabra contaminada delante de ustedes. Por conveniencia, por ejemplo. Jamás podríamos traer una palabra que trajera beneficios propios para el que predica.
porque Dios nos ha instruido acerca de esto. Y hemos visto el resultado de compartir la palabra pura. Cuando la Escritura habla acerca del pan sin levadura, es eso. La doctrina sana, limpia, sin mancha, sin contaminación, sin buscar beneficios personales detrás de ella. Y perseveramos en eso día a día. Trabajamos arduamente por eso. Es por eso que yo les digo, no solamente ustedes preparan su corazón para recibir la palabra, sino el que está en este lugar debe preparar su vida completamente para entregar una semilla pura delante de Dios. Una semilla pura. Sería muy fácil para nosotros traer una palabra manipulada, ¿cierto? Es muy fácil, amado, manejar emocionalmente a la masa. Yo podría tener a los chicos tocando y estar predicando con música de fondo, ¿cierto? Y ustedes llorando de guata en el suelo. Podríamos hacer eso, pero le estamos quitando el centro, la percepción y el foco a la semilla que Dios quiere depositar sobre nosotros. Amén. Por lo tanto, Jesús está sugiriendo que Él mismo no podría ser visto en una casa si no hay un orden paternal. Y Pablo expone lo siguiente. En 1 de Tesalonicenses 2, verso 13, él dice lo siguiente. Verso 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino que según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Él está diciendo a los de Tesalónica que había una actitud específica para recibir la palabra. Él dice, damos gracias a Dios de que no recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino que según es en verdad la palabra de Dios. Tú no me vienes a escuchar a mí, a Eliseo Mora. Tú no vienes a escuchar a Fido. Tú no vienes a escuchar al pastor. Tú debes venir en la postura de que tú tienes que escuchar la palabra de Dios. Es por eso que hacemos énfasis en que tú, y esto es entrenamiento. Esto no es de un día para otro. Uno debe entrenarse literalmente para esto. Déjame ponerte un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de que la centralidad de nuestra liturgia, llamémoslo liturgia, lo que hacemos en el culto, es la palabra de Dios, entonces tú te preparas no solamente en términos espirituales, sino en términos naturales. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están en este lugar tienen hambre? Aleluya. ¿Cuántos de ustedes se distraen por el hambre? Por lo tanto, cuando yo les digo que tienen que prepararse completamente, es que ustedes preparan un día apartado para escuchar la palabra de Dios. Tú te levantas, tomas tu desayuno y no permites que nada, absolutamente nada, quite el foco de tu espíritu sobre la palabra de Dios. Porque ¿cuántos están pensando en lo que quieren comer, en lo que van a hacer en la tarde, en lo que van a cocinar? A eso yo le llamo prepararse completamente. No es solamente en términos espirituales, porque nuestra mente puede ser removida muy fácilmente acerca de lo que ustedes están oyendo. Y ustedes se pueden ir simplemente con información a sus casas. Amén. Debemos trabajar en esto. Llega una etapa en nuestra vida que debemos someternos a un padre, reconocer a un padre, y cuando recibes de él una palabra de Dios, es como si recibieseis a Dios mismo. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4, el verso 12 al 14. Gálatas 4, del 12 al 14 dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. El verso 14 dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Qué te estoy diciendo? Pablo es una figura de un padre para todas estas iglesias. Cuando nosotros recibimos la gracia paternal de un hombre establecido en una casa, en este caso nuestros padres espirituales, nosotros tenemos que recibirlo como a Cristo mismo. Como a Cristo mismo. Ahora, esto no es una imposición, amado. Yo no te puedo imponer esto. Aunque yo quisiera, yo no te puedo imponer esto.
Aún Dios no lo hace con nosotros. Dios no lo hace con su palabra. Dios pone en tu mano el hacer bien o el hacer mal. Dios no está con un control remoto guiando tu vida, ¿cierto? Haz esto otro, o con una pistola en tu cabeza. Es por causa del libre albedrío, de la libertad que tenemos de escoger. Ahora, eventualmente, Él dirigirá tus pasos por cuanto tu vida está sobre la palabra de Dios. Amén. Debemos recibir a nuestros padres espirituales como a quien representa a Cristo en nuestras vidas, pero esto no es una imposición. En Gálatas capítulo 2, verso 9, en ese mismo libro, mira lo que dice. Gálatas 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron ya a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. La gracia debe ser reconocida. Yo no puedo empujarte a que tú reconozcas una gracia en mí, por ejemplo. Yo no puedo empujarte a que tú reconozcas la gracia de Dios en tu hermano que está al lado. Yo no puedo empujarte y obligarte a que reconozcas la gracia de Dios en nuestros padres espirituales. No puedo empujarte, amado, aunque quisiera y aunque quiero, no puedo empujarte. No puedo empujarte. Hay una percepción más allá de lo natural. Hay una percepción más allá de lo contextualmente establecido en nuestras casas. Tú puedes haber carecido de padres naturales, puedes haber tenido los mejores padres naturales, y en esos términos te será un poco más fácil o más difícil aceptar a un padre espiritual. Pero no puede ser impuesto como una carga sobre ti. Y lo enseñamos con naturalidad, con libertad, porque hemos visto el resultado de la honra que significa tener padres espirituales, y no solamente tenerlos sobre nosotros, a ellos sobre nosotros, sino que nosotros honrarles a ellos. Amén. Recuerden que Dios no edifica instituciones, Dios no edifica edificios, esto no es una comunidad, esto es una familia, amado. Dios está tras el negocio de la familia. Dios no edificará otra cosa que su familia. Efesios 2 dice que nosotros somos miembros de la familia de Dios. Tú ya no eres un extranjero, un advenedizo, un desconocido para Dios. Tú no eres un feligrés más que viene a esta casa. Tú eres miembro de la familia de Dios. Eres parte de la familia más alta y más grande que compone la tierra. Tú eres hijo de Dios. Y tú eres parte de una casa de fe que se desenvuelve bajo el mismo diseño del cielo sobre la tierra. Mientras podemos tener muchas iglesias en nuestra ciudad, mientras podemos tener muchos pastores en nuestra ciudad, podemos estar careciendo de padres espirituales en la ciudad. Es por eso que Jesús increpa y les habla a los fariseos y a los escribas acerca de los padres. El modelo de Dios, la expectativa del cielo, jamás tendrá éxito en la tierra si no nos movemos como miembros e integrantes de la familia de Dios. Y déjenme decirles algo. Cuando nosotros estábamos en República Dominicana, mientras estábamos en una reunión de hijos antes de comenzar la escuela, estábamos siendo ministrados por el apóstol Yacer y Tamo, y ellos dijeron algo que atravesó mi espíritu, y yo dije, esto es para nuestra congregación, esto es para nuestra casa de fe. Yo quiero que tú pongas atención en esto. Porque cuando nosotros nos enfocamos en la edificación de la familia, en la correcta edificación de familia como casa de fe, es cuando vamos a tener el mayor éxito, amado, en representar a Cristo. La fortaleza y la fuerza del pacto de esta familia determinará el alcance o la influencia que tengamos. Te lo voy a repetir. La fortaleza y la fuerza del pacto de nosotros como familia va a determinar el alcance y la influencia que tengamos en este lugar. Si nuestro pacto es fuerte como familia, si nuestros lazos son fuertes como familia, nosotros vamos a tener mucho alcance como iglesia. No en términos de número, amado, estoy hablando en términos de influencia, de lo que podemos impartir a un sector como Placilla Curauma, como Valparaíso entero. Pero es la fortaleza del pacto de esta familia lo que determinará el éxito de nosotros. Ahora, ¿cómo viene la fortaleza de ese pacto? A través de la doctrina,
a través de caminar en esa doctrina, a través de respetar las cosas que Dios está depositando en medio de nosotros, en honra y en una cultura de honor sobre esta casa de fe. Tú no pretendas ir afuera y honrar a los que están afuera si tú no puedes honrar a los que están en este lugar. Por eso te digo que el impacto y el alcance el alcance de la influencia que podamos tener estará determinado por cómo tú primero te desenvuelves en medio de esta casa. Es imposible que tú vayas y ames a otra persona si no puedes amar a tus personas que están acá, a tus hermanos, a tus más próximos. Esto es una alta demanda, amado. Pero yo les expreso esto porque estamos terminando un año y estamos a puertas de recibir el 2020 muy turbulento, hablando del contexto nacional. Muy agitado. Muchos análisis han pasado por la cabeza de nosotros en este tiempo. Pero mira cómo Dios tiene un tiempo oportuno para su casa, para su iglesia. Estamos viviendo no una crisis social, no estamos viviendo la crisis social más grande del país, y déjame detenerme solamente un minuto en esto, no quiero entrar en eso. Lo que hemos visto es una crisis moral y ética absoluta en nuestra nación. Déjame decirte por qué y cuál es la raíz de todo esto. ¿Cuál es el entendimiento que tenemos acerca de esto? Vemos hijos que no saben honrar padres. Vemos hijos que no saben honrar autoridades. Y cuando el origen está centrado en que un hijo no sabe cómo respetar una figura paternal, amado, de ahí en adelante es un desastre absoluto. Y nuestra nación está bajo ese espíritu. Por eso cuando yo le decía que cuando nosotros hablábamos de inmunidad, que básicamente era permanecer en la palabra y en la justicia de Dios, absolutamente nada puede tocarte, amado. Cuando tú caminas en los principios de Dios, el sistema puede estar derrumbándose como lo está haciendo ahora, pero a nosotros no llega. No puede tocarte, amado. No puede tocarte. Tú puedes estar en el desastre. Daniel estaba en un sistema llamado Babilonia. Babilonia es el sistema que gobierna la tierra y muchas iglesias el día de hoy. Pero ¿cómo tú tienes la capacidad de no contaminarte con esas cosas? Porque se convierte en una puerta de dioses. Literalmente eso significa Babilonia. Y cómo tú eres establecido en la doctrina de Dios de forma inamovible. Que no hay ninguna situación ni contexto que pueda moverte de la palabra de Dios. Yo tengo un par de testimonios acerca de eso, de lo que ha sucedido este último tiempo. No te lo voy a compartir ahora, te lo voy a compartir más adelante, en otra ocasión. Pero Dios ha sido bueno, amado, con sus hijos. Pero porque hemos procurado caminar en principios eternos. Porque hemos procurado caminar sobre su palabra. Y es por eso que David dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro buen Padre. Tenemos un buen Padre, amén. La fortaleza y la fuerza del pacto de esta familia, de esta casa de fe, determinará el alcance y la influencia de esta familia. Entonces, escúchame, predicar es sembrar una semilla, es depositar la eterna palabra de Dios para que Cristo sea formado en cada hombre y en cada mujer. Por lo tanto, ahora debemos desarrollar un oído que sabe cómo oír la palabra de Dios. En la medida que oyes, es en la medida que te será dado. En la medida que oyes, es en la medida que tú puedes crecer. Es por eso que la parábola del sembrador después dice, entonces la semilla dio fruto al 30, al 60 y al 100. Es porque en la medida y en la capacidad que tú tienes de oír la voz detrás de la voz, es como tú vas a crecer. Es como Cristo será formado en ti. Si tú no tienes la capacidad de oír o recepcionar la semilla del cielo, es cuando esa semilla se hace infructífera. La semilla no es infructífera en sí. La palabra no es infructífera en sí. La Escritura dice que la palabra es viva, eficaz, que es activa en todo tiempo, que es poderosa en acción. Eso significa. Pero lo único que puede hacer inactiva la palabra es tu corazón y mi corazón. Lo único. Lee todo la parábola del sembrador. Entonces, pero mira lo que dice la parábola del sembrador en su último verso. Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga.
Es por eso que debemos desarrollar esta capacidad y estabilidad en Dios de poder oír lo que Dios está alumbrando en un tiempo específico. Dios, en su eterno diseño y propósito, levanta estaciones en nuestra vida, a lo que llamamos kairos, dentro del tiempo cronos. Dentro de lo cronológico del tiempo, por ejemplo, hoy día 1 de diciembre, en un año de 2019, donde hay una convulsión nacional, Dios levanta tiempos específicos. Dios desempaca desde el cielo kairos, que son las herramientas de Dios para su iglesia, para que nosotros podamos sobreponernos a esas cosas. Lo explicamos hace un tiempo atrás. Pero ese kairos, ese tiempo de Dios, puede pasar de largo en tu vida y tú nunca lo viste. Entonces tú eres afectado por el contexto, si tú no tienes la capacidad de percibir estas cosas. La capacidad de oír, la capacidad de tener oídos que oyen, es la forma en que Dios está formando a sus hijos. Hay muchos en la iglesia, amados, que son sordos, que pueden oír mi voz, la voz del predicador, pero no han desarrollado el oído para oír la voz de Dios en la voz del predicador. Jesús vino y realizó muchos milagros, amados. Muchos milagros físicos. Él sanó ciegos, le dio audición a los sordos, levantó paralíticos. Pero estas cosas no solamente nos estaban hablando de la sanidad física que Jesús traía. Esas cosas eran periféricas al ministerio de Jesús. Aún a nosotros se nos ha delegado ir y sanar a los enfermos. Pero la centralidad de aquello es que nosotros debemos preparar a la gente para que tengan esa habilidad de oír, de ver en forma espiritual. Porque todo es espiritual, amado. Todo es espiritual. Ahora tú tienes que saber cómo acomodar lo espiritual a lo espiritual, dice el apóstol Pablo. Isaías 29:18 dice lo siguiente: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. La iglesia de hoy puede caracterizarse, amado, por poseer mucha revelación de la palabra, por tener mucho entendimiento acerca de lo que Dios está haciendo. Podemos considerarnos por definición como hijos de Dios, pero estar viviendo fuera de la función de un hijo de Dios. Podemos tener la capacidad de ver y escuchar y entender en el conocimiento la palabra de Dios, pero podemos cargar la incapacidad de ver y oír lo que Dios está diciendo y no tener esa capacidad de vivir aquello que Dios nos está hablando. Tú puedes entender a la perfección todos los principios que nosotros hemos hablado durante el año, pero si no has obedecido y caminado sobre esos principios, no has entendido nada. No hemos entendido nada. No hemos entendido nada. La parábola del sembrador finaliza diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Por lo tanto, si los hijos de Dios son ciegos, sordos en la palabra, amado, no hay esperanza para el mundo. Y déjame ser categórico en esto. Si los hijos de Dios no desarrollan la habilidad y la capacidad de oír la palabra y de poder ser depositarios de esa semilla del cielo que cargue y que produzca fruto, entonces Cristo no puede ser formado en ti y en mí. Porque hay una estructura de cómo Dios se forma, cómo Él crece dentro de ti. Dios no crece dentro de ti, amado, por cuanto tú cantas, por cuanto tú lloras cuando cantas. No estoy diciendo que está mal llorar, no estoy diciendo que está mal tener emociones al cantar. Estoy diciendo que no puede ser la centralidad de tu vida y no puede basar el cambio de tu naturaleza en una canción, en la música. El resultado es que Cristo no es manifestado en nosotros, por lo tanto, el mundo carece de esperanza. Si tú no tienes la capacidad de oír la palabra de Dios, si tú no eres un buen depositario de esa semilla, Cristo no es formado en ti, por lo tanto Cristo no puede ser manifestado de ti. Y Colosenses 1:27 dice: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Por lo tanto, déjame decirte algo, amado. Si tú estás confiando que el gobierno puede resolver la situación de nuestro país, tú estás equivocado. Si tú estás confiando en el gobierno para que tu economía se estabilice, tú estás equivocado. Déjame decirte que si tú estás esperando que el gobierno venga a ti con recursos para tú poder desarrollarte como un ciudadano normal, estás equivocado. La respuesta jamás viene del gobierno. Amado, la esperanza del mundo está en nosotros. Dice: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo no es formado en ti, Cristo no puede ser manifestado a través de ti. Por lo tanto, el mundo carece de esperanza.
El mundo no tiene chance de conocer a Dios si Cristo no es formado en ti. Ahora, ¿qué es la gloria? La reputación, la representación de Dios, la imagen, la semejanza. Por lo tanto, si Dios, recuerden la semana pasada cuando el pastor hablaba de que Dios buscó a alguien que se pusiera en la brecha, dice que no halló a uno solo. Y no hubo nadie. De eso estamos hablando. De cómo Dios forma tu vida a través de la palabra para que tú puedas manifestarte como una representación de Dios. Cuando tú vienes a la familia de Dios, tú ya no tienes reputación, amado. Ahora tu reputación es la imagen y semejanza de Cristo. Y en esa imagen y semejanza es que el mundo vuelve a tener una esperanza. Porque Dios no le demandó a la creación manifestar y expresar la imagen y semejanza de Él. Sí, la naturaleza y todo lo que tú puedes ver en el mundo son una muestra maravillosa de la inteligencia de Dios. De lo extraordinariamente inteligente que es nuestro Dios. Pero la manifestación de la imagen y de la semejanza está depositada sobre sus hijos. Es por eso que Dios edifica familias. Es por eso que cuando nosotros hablamos de casas de fe, nosotros hablamos de hijos, y los hijos son los que levantan la reputación de una familia. Hemos aprendido eso durante este año. O sea, si tú quieres conocer la casa de alguien, ve cómo son sus hijos. Porque debe haber un origen, debe haber una sustancia que los compone. El mundo no tiene chance si Cristo no es formado en nosotros. Esta es nuestra más grande responsabilidad social, amado. Imagen y semejanza. Este es el principio que nos gobierna. Si nosotros perdemos ese foco, estamos perdidos. Estamos perdidos, amado. Vamos a divagar y divagar en el desierto como Israel lo hizo y nunca vamos a ver la palabra de Dios cumplida en nuestra vida. Si decimos que Cristo es el centro de nuestra vida y la palabra no es el centro de nuestra vida, entonces Cristo nunca podrá ser el centro. La Escritura dice que la palabra, el verbo, se hizo carne. Por lo tanto, si tú dices que Cristo es tu centro, la palabra tiene que ser tu centro. Jesús y la alimentación de los 4.000. ¿Cuántos conocen ese contexto? No de los 5.000, de los 4.000. Recuerden que hay dos contextos. Pero todos se enfocan en este cuadro, en el milagro que hizo Jesús. En lo maravilloso que fue la alimentación a muchas personas a través de 7 peces y un par de panes. Pero nadie se fija que al principio dice que Jesús les estaba enseñando durante 3 días a esas personas. Y después del 3er día tuvieron hambre esas personas. ¿Tú sabes lo que es estar sin comer 3 días? Probemos algún día a ver si nosotros podemos estar 3 días seguidos en este lugar, sentados, escuchando la palabra de Dios. ¿Tú sabes lo que significa eso? Pero todos ponen los ojos en el milagro de Dios. Pero nadie pone los ojos en lo que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba impartiendo palabras sobre esas personas. El apóstol Pablo, cuando hay un cuadro en Hechos capítulo 20, cuando dice que Pablo está predicando, ¿cierto? Y Pablo, él decía en sus cartas que a él no se le daba mucho la predicación. Él era extraordinario para escribir, pero cuando él predicaba no era muy elocuente, digamos. Entonces él dice que estaba predicando y había un hombre que estaba en la ventana, ¿cierto? En el piso de arriba. Y este hombre se llamaba Eutico, y Eutico, por lo prolongado del sermón, ¿cierto? Empezó a quedarse dormido como algunos de ustedes. Yo no sé si era por el peso de las palabras del apóstol Pablo o porque realmente ese hombre era aburrido para predicar. Entonces ese hombre cae de la ventana y muere. Y Pablo, tan enojado porque ese hombre se había muerto en medio de su predicación, él va y se tira arriba y lo levanta de los muertos. Entonces si tú me ves en algún momento que yo voy y me tiro arriba de alguien es porque está muerto en sueño ese hombre o esa mujer. La centralidad de la palabra de Dios debe ser el foco de nuestra vida. Jesús decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. En Juan 14, él dice también, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hay una configuración específica, amado. Pero ¿por qué Dios usaría la palabra para guiarnos? ¿Por qué nosotros cuando hablamos acerca del verbo que vino y se hizo carne?
¿Por qué Cristo vino? Es lo que el pastor hablaba hace un tiempo. ¿Por qué Dios, esa incógnita tan grande que Él tiene de por qué Dios fijarse en nosotros y manifestarse a través de nosotros? ¿Por qué Jesús, amado, Dios tenía el poder de restaurar las cosas con un chasquido de sus dedos? Pero Él envía lo más importante que tiene el cielo. Dice que el Verbo se encarnó y vino a la tierra. Y nos vino a mostrar el patrón, y nos vino a mostrar el modelo, en la forma que realmente debió haber vivido Adán en el principio. Entonces Juan 1:14 dice lo siguiente, vamos a desarrollar un poco esto. Juan 1 del 14 al 16 dice lo siguiente: y aquel Verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Dice, lleno de gracia y de verdad. Repita conmigo, lleno de gracia y de verdad. El verso 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Hemos hablado acerca de la gracia, amado, muchas veces. Y gracia no es solamente favor inmerecido, esta palabra es tan rica, tiene tanta riqueza esta palabra. El año pasado hablamos mucho tiempo acerca de la gracia. Pero déjame escarbar una perspectiva acerca de esta palabra. Gracia, esta palabra significa la sustancia que constituye un objeto. La gracia es la composición misma de la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros hablamos de la gracia, hablamos de la sustancia misma que define algo. Hablamos del sistema operativo, hablamos de los elementos que constituyen la palabra. Si yo te estoy hablando de una semilla, que tú tienes que venir a este lugar y recibir una semilla, que tienes que estar en este lugar y tienes que tener la capacidad de oír con un oído específico, es para recibir gracia. Es para recibir gracia. Ahora, el verso 14 dice lo siguiente. Cuando dice lleno de gracia, está diciendo, en otras palabras, ¿de qué sustancia está constituida la palabra? Esto, lo que nosotros expresamos, lo que nosotros predicamos, lo que nosotros traemos como esa semilla, está hablando de esa composición. Por lo tanto, Pablo lo llama gracia, que es caris o cariz, y si tomamos esta palabra y la miramos a través de un microscopio, vamos a ver que la sustancia que lo compone es gracia. Es gracia. La palabra, su sustancia se llama gracia. Amado, esto es invisible para ustedes, para nuestros ojos. Pero se puede percibir. Pero es evidenciable en nuestra vida. Es por eso que yo les decía, cuando nosotros hablábamos de nuestros padres, de la gracia que cargan nuestros padres, no puede ser una imposición. Tú tienes que tener la capacidad de recibir eso. Ahora, así que la palabra está llena de gracia, pero también dice que está llena de verdad. Y estas dos palabras juntas significan algo muy poderoso porque no hay una sin la otra. Verdad significa aletheia, y esto en algún momento yo se los expliqué, dice, significa la realidad que se encuentra en la base de la apariencia. Te lo voy a explicar mejor, dice, la verdad es la esencia manifiesta y veraz de algo. La verdad es la esencia manifiesta de algo. En otras palabras, algo viene a ser visible o veraz desde algo que tú no puedes ver. La palabra dice, lleno de gracia y de verdad. La gracia, amado, es invisible, pero esa sustancia que es la gracia nos presenta algo. Y cuando se hace visible, entonces nosotros le podemos llamar verdad. ¿Me estoy explicando? Por lo tanto, la palabra de Dios, el fruto visible de la gracia que está en esa palabra, es la verdad. Por eso tú no tienes verdad sin gracia, pero tú puedes tener gracia sin expresar la verdad. Jesús pudo haber llegado a esta tierra, haber sido lleno de gracia, pero si él no manifestaba esa gracia en la verdad, él hubiese fracasado. Por eso él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En otro pasaje él dice, y esta es la vida eterna, que le conozcan a él y que él envió a su Hijo Jesucristo. Entonces, Jesús está lleno de gracia, la cual debe manifestarse, y que cuando se manifiesta la llamamos verdad.
La palabra que nosotros compartimos, esta semilla que yo estoy tratando de depositar en tu espíritu, está llena de gracia y de verdad. Ahora, la gracia es la sustancia que lo constituye, la verdad es la apariencia de lo que me constituye. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él está diciendo, yo soy la expresión de todo lo que me constituye. Déjame hacer una pausa y hacer un recuento. Si tú estás en este lugar y tienes la capacidad de oír la palabra, lo que tú estás haciendo es que estás siendo un depositario de gracia. Ahora esa gracia viene dentro de ti, forma a Cristo dentro de ti para que tú puedas manifestar una verdad. Si la gracia viene dentro de ti y no hay manifestación de la verdad, entonces algo estamos haciendo mal. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa verdad? Si decimos que somos llenos de gracia, entonces debemos mostrar nuestra vida, porque la forma en que vivimos y nos expresamos determinará si somos llenos de gracia. Si tomamos la palabra, escúchame esto, la verdad no puede ser producida por nosotros mismos. Dile a tu hermano que está al lado, la verdad no puede ser producida por ti. Ahora veo un signo de interrogación en su cabeza, ¿no? La verdad no puede ser producida por nosotros mismos. Solamente la gracia puede producirla. Entonces ahora míralo y dile, necesitas gracia para expresar esa verdad. La verdad no puede ser producida por nosotros, solamente la gracia de Dios puede producirla. Entonces, si somos obedientes a la palabra de gracia, podemos expresar la verdad de Cristo, el evangelio de Cristo, las buenas nuevas de Cristo. Es por eso que yo le decía, el pacto de nuestra familia y la fortaleza de nuestra familia va a determinar nuestro alcance, porque si nosotros no podemos experimentar eso en nuestro entorno de forma interna, la verdad que vamos a expresar es una verdad distorsionada. Amén. Eso extrapólalo a toda tu vida, amado. Así que no tenemos una sustancia, si no tenemos una sustancia, una raíz, no tendremos una identidad clara. Si no estamos unidos a una fuente, no tendremos éxito. El verso 16 dice, porque de su plenitud, Cristo, lleno de gracia y de verdad, el verbo, la palabra que se encarnó, esta palabra está llena de gracia y de verdad. Y dice, y que de esa plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Ahora la palabra tomamos es una palabra muy importante porque nos habla acerca de cómo nosotros vamos y tomamos esa gracia. No es que tú vienes y te sientas y estás escuchando, ¿cierto? Mientras miras el cielo, mientras piensas en otras cosas. Por eso pongo tanto énfasis en que nosotros debemos prepararnos para esto. En cómo tú preparas tu tierra. El resultado de tu semana se ve determinado en cómo tú oyes la palabra el día domingo. No en cómo tú cantas solamente. No en cómo tú traes tu ofrenda solamente, sino en cómo tú recibes ese alimento espiritual de parte de Dios. La palabra tomamos en lambano y dice recibir, tomar, pero hace énfasis en la forma en que se recibe. Necesitamos aprender a conectarnos con la gracia de Dios, con la gracia de Dios que viene a través de la palabra de Dios. Pero esa palabra viene a través de padres sobre tu vida. Viene a través de un hombre establecido en tu vida. Dios quiere darnos esa gracia, pero Él no te puede forzar por causa del libre albedrío, pero por eso nos crea con la capacidad de elegir. Debemos aprender a recibir aquello que se nos quiere dar. Recuerden, amados, las cosas de Dios son gratis, pero no son baratas. Las cosas de Dios son gratis, están ahí, ese vaso de agua está ahí, pero yo jamás voy a poder hidratarme si yo no voy, extiendo mi mano y bebo esa agua. Las cosas de Dios son gratis, pero no son baratas. Es por eso que necesitamos una actitud, una posición dinámica del creyente para ser transformados por esa palabra. Para Dios sería muy fácil chispear los dedos y hacer que todos cambiáramos y transformamos y Cristo viene y gobernamos la tierra, etcétera, 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 etcétera. Sería muy fácil para Dios. Pero Dios ha establecido un patrón. Dios ha establecido un orden el cual nosotros debemos perseguir para que esas cosas sucedan. Todos tomamos de su gracia, pero ahora dice gracia sobre gracia. Y no tenemos todos todo en una sola entrega.
No tenemos todo en un instante. Tú no eres salvo y se acabó la historia. Tú eres salvo, ahora Cristo debe ser formado en ti. Tú eres una nueva criatura, ahora debes aprender a vivir en esa nueva naturaleza. Y déjame hacerte esta referencia. Gracia es tipificado en las Escrituras como el pan del cielo, como el pan, en la palabra, pero también es el maná del cielo que descendió en el desierto sobre el pueblo de Israel. La Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene, que procede, que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, en el desierto, el maná era figura de la gracia de Dios. Ahora tú tenías, y Dios había establecido algo para que todas las mañanas el maná descendiera del cielo. Y cuando el maná descendía del cielo, los padres, las cabezas de las familias debían ir por ese maná y tomar la porción justa para ese día y traerlo a su casa y repartirlo sobre toda su casa, sobre todos sus hijos, sobre su esposa. Pero ahora la demanda de ir a buscar la gracia no era del hijo. La demanda de ir a buscar la gracia y el maná al desierto era del padre. Por lo tanto, quien se encarga de inquirir en las Escrituras diligentemente por gracia es el padre de la casa. ¿Para qué? Para él traerla a este lugar y depositarla sobre nosotros, sus hijos. Y esto incluye sus clanes, sus grupos familiares. Por eso es tan importante la reunión de varones para nosotros. Por eso es tan importante la reunión de mujeres para nosotros. Cómo somos discipulados a los pies de la palabra. Para que esa gracia sea impartida durante toda una semana en las mesas de sus hogares. Así es cuando nos convertimos en cristocéntricos, en palabras céntricos, en doctrinas céntricos, porque eso será nuestra vida. Amén. Tenemos que aprender cómo extraer gracia de nuestros padres. En nuestras casas de fe, nuestros padres espirituales son encargados de provisionarnos con alimento espiritual. Ellos están puestos en esa posición para administrar gracia sobre nuestra vida. Ahora, cuando tengo gracia, puedo manifestar verdad, puedo manifestar quién es Dios, la sustancia, estableciendo una identidad, una reputación, que solamente puede ser cargada por los hijos de Dios. Y cuando nos reunimos en la iglesia, venimos a ser coparticipantes de la gracia de Dios. Cuando tú te reúnes en este lugar, cuando nosotros hacemos iglesia, no es otra cosa que ser participantes de la gracia de Dios. Cuando tú vienes a este lugar, no vienes por otra cosa, sino por gracia de Dios. La iglesia no es otra cosa que conectividad con la gracia. La iglesia no es otra cosa que conectividad con la gracia. 1 Corintios 15, 9 y 10 dice lo siguiente. Dice, porque yo, Pablo, soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Pablo está diciendo esencialmente dos cosas en estos versos. Que todo lo que es, toda su identidad, todo lo que Pablo es por gracia de Dios. Ahora, en segundo lugar, él ha trabajado arduamente por esto. Hay una posición activa, dinámica de él como creyente y como hijo de Dios, pero no él, sino que la gracia de Dios con él. Amén. Es por eso que él decía, él estimaba toda su vida y todo su historial intelectual por basura. Porque él decía, todas estas cosas a mí no me sirven si yo no estoy enfocado en la gracia de Dios. Entonces, la gracia que viene por la palabra te hará funcionar a un nivel más allá de tu capacidad natural. Pablo en el versículo 9, al ver que su contexto natural era contrario porque él había perseguido ciertamente a la iglesia, él se siente el menor de todos los apóstoles. Pero él rápidamente cambia de marcha y dice lo siguiente, y cambia la perspectiva y recuerda que la gracia de Dios en su vida ha resuelto estas dos cosas. Entonces no importa cómo tú vienes,
No importa lo que tú fuiste, tiene que haber un antes y un después de la gracia de Dios sobre tu vida. Eso no significa que porque tenemos gracia podemos pecar deliberadamente. No, dice Pablo. Al contrario, tenemos una mayor responsabilidad. La gracia abundó, dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso no es para nosotros, amados. Eso es para la gente que no conoce a Dios. Eso es para la gente que no conoce a Dios. Cuando tú eres conocedor de la gracia y estás en la posición de hijo y estás entendiendo lo que Dios requiere de ti, entonces tu responsabilidad es mucho más alta. Recuerda que nosotros somos llamados primogénitos y el primogénito era el que tenía la más alta responsabilidad en una familia. Él no podía hacer nada sin que su padre no lo supiera. Él no podía moverse fuera de los estándares del padre, porque todo lo que representaba a él en ausencia del padre era el padre. Amén. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es muy alta, amado, el día de hoy. Entonces, la gracia de Dios está disponible a través de nuestros padres, en nuestra mesa. Cuando nosotros venimos a este lugar, preparamos la mesa para tener conectividad con la gracia. Ahora, esta gracia es la sustancia de Dios que me habilita para cumplir el propósito eterno de Dios. Antes, todo lo que tú intentabas hacer con tus propias fuerzas no tenía resultado. Ahora, cuando hay gracia de Dios que viene por la palabra de Dios, tú eres habilitado en una capacidad supernatural y puedes hacer lo que antes no podías hacer con tus propias fuerzas. Pero no tú. Es la gracia de Dios contigo. Amén. Eso no significa que nosotros estamos sentados, ¿cierto? Y no hacemos nada. Hay una posición activa y dinámica del creyente. Amén. Ahora, esa gracia viene por el oír la palabra, pero no solo como algo sensitivo que viene a mi intelecto, sino con el deseo y compromiso de obedecer esa palabra. ¿Cuántos saben que muchos hemos fracasado porque escuchamos la palabra, pero no ponemos en práctica la palabra? Decimos, pero no hacemos. Mira lo que dice Romanos 6:16. Romanos 6:16 dice lo siguiente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Note que la esclavitud al pecado produce muerte, pero la esclavitud a la obediencia produce justicia, que es lo que hemos estado viendo durante más de un año acerca de la justicia, que en términos muy simples caminar en los diseños y en las configuraciones de Dios establecidos en su palabra. Por lo tanto, tiene que haber en nuestra naturaleza dual, en ese equilibrio donde nosotros somos definidos como hijos de Dios, nuestra actitud y nuestra postura debe ser la de un siervo, la de un esclavo. Ahora, la palabra esclavo en el mundo occidental es muy fuerte, pero la Escritura, cuando habla acerca de un esclavo, está hablando de un siervo, el cual no tiene voluntad propia, sino que ha entregado su voluntad a otro. Ahora, hay una relación entre la filiación como hijo y la esclavitud como prisionero de Cristo. Los esclavos, déjame ponerte el contexto del esclavo en términos escritural, que es un siervo de una casa. No tenía derecho esa persona, no poseía nada, no tenía privilegios, estaba a la orden de su amo. No podía estar en desacuerdo, no poseía su propia esposa, vivían para los propósitos de otra persona, de los que lo poseían. Todas estas cosas era un esclavo, un siervo. Pero ese siervo tenía el derecho en el 7º año de ser liberado. Y la persona que tenía a cargo ese siervo, él no lo dejaba libre simplemente, era una ley de Dios. Al 7º año tu siervo debe dejar tu casa. Y él no solamente se irá solo, sino que tú le otorgarás todas las riquezas que necesite para establecerse. Esos son los principios de Dios. Ahora, el siervo tenía dos alternativas. O se iba y establecía su vida, o si él encontraba a bien quedarse con su dueño porque le iba bien, porque los amaba, porque había una relación estrecha entre ellos, él se podía quedar en esa casa y ahora él era llamado un siervo o un esclavo por amor. Entonces él podía quedarse y podía seguir siendo siervo en esa casa. Pero lo llamativo de esto, o la señal que tenía que haber sobre ese siervo, es que el Señor venía sobre él y en su oreja le traspasaban su orejita y quedaba una marca.
que decía que ese siervo estaba ahí por amor. Pero eso, amado, eso tiene una significancia tremenda para nosotros. Cuando yo les digo que hay una relación, hay una estrecha comunión entre nosotros ser hijos de Dios y ser esclavos de Cristo, es que nosotros, nuestro oído está absolutamente puesto a la voz de Dios. Por eso que yo hago énfasis en cómo nosotros oímos la palabra de Dios. Cuando tú te haces un esclavo de Cristo por amor, es que tú estás rindiendo toda tu voluntad a Dios, tú ya no vives por tus propias perspectivas de la vida, tú ya no haces lo que quieres, aún tú no escuchas lo que quieres, tú solo escuchas la voz del Padre. Esa es la marca de un hijo, de un siervo por amor. Ahora, la evidencia, en otras palabras, voluntariamente nos ofrecemos para oír y obedecer todo cuanto nuestro Padre nos diga. Los siervos obedecen incondicionalmente, en un sentido de sujeción. Vienen a ser uno que entrega su voluntad al otro. El término es de un siervo sin ninguna connotación de esclavitud como se piensa en términos occidentales. Pero ahora, esa obediencia de ese siervo significa lo siguiente. Manuel nos compartió algo acerca de esto algún tiempo atrás. Obedecer significa lo siguiente en la Escritura. Anota esto. La palabra es hupakoe y significa escuchar, dar oído y así someterse y obedecer lo que se ha oído. Es decir, escuchar y prestarle atención para estar bajo la cobertura de lo que has oído. Es una sujeción voluntaria a esa esfera de revelación de la palabra. Cuando nosotros decimos que debemos obedecer la palabra, tú jamás vas a poder obedecer esa palabra si primero no escuchas esa palabra. Hebreos 11:8 dice lo siguiente. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Es por eso que decimos que la fe es el camino que te lleva a un lugar llamado obediencia. Y por eso Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque hay un orden. Primero tú debes oír, luego tú crees y luego obedeces. Esa obediencia es someterse a aquello que se te ha dicho. Eso es lo que está diciendo Dios. Primero debes oír, creer y luego obedeces eso que se te ha dicho. Hebreos 4:2 dice lo siguiente, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si tú no tienes fe en la palabra, tú no puedes actuar. No vas a poder hacerlo. Y por eso dice que la fe sin obra es muerte. Es porque cuando tú oyes la palabra de Dios, lo que Dios está imputando sobre tu espíritu, ahora tú tienes que tener fe para creer aquello que tú no ves, porque esa es la fe, sustentarse sobre aquellas cosas que tú no ves, pero traer a lo visible aquello que no ves a través de la obediencia. Es por eso que la fe es el camino, es el trayecto, es el viaje que nos lleva a una posición llamada obediencia. La fe y la obediencia no pueden estar separadas unas de otras. Es como la gracia y la verdad. Tú no obtienes la una sin la otra. Ahora, escucha esto. Solo has escuchado verdaderamente la palabra de Dios cuando has doblado tus rodillas en obediencia a esa palabra que has escuchado. Tú no puedes decir que eres un hombre obediente a la palabra de Dios si tú no caminas en la palabra de Dios. Jeremías 6, verso 10 dice lo siguiente. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Los oídos cerrados son oídos incircuncisos. Es por eso que debemos entrenar nuestros oídos para escuchar y para oír la palabra de Dios. La obediencia tiene que ver con escuchar. La fe tiene que ver con ver. Yo hace un tiempo atrás les hablé acerca de cómo nosotros miramos a través de la fe. Es necesario que tú busques esos apuntes y lo complementes con esto. La obediencia tiene que ver con escuchar. La fe tiene que ver con la vista. Es por eso que dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Existe un orden y Dios es meticuloso y en el orden es muy importante porque si la alteración del orden es incorrecta, definitivamente va a alterar el producto. Entonces,
Eclesiastés 3, capítulo 1, dice lo siguiente. Vamos terminando, amado. Eclesiastés, capítulo 3. Dice la Escritura, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Déjame leerte otra versión, dice, hay un tiempo señalado para todo. Hay un tiempo señalado para todo. Y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Durante este año, amados, nos quedan 4 semanas para terminar el 2019. Y debemos hacer análisis muy críticos acerca de lo que ha sido este 2019, perdón. Nosotros siempre los empujamos y los llevamos a hacer, en palabras del pastor, un escrutinio de nuestras vidas. ¿Cómo sopesamos y evaluamos que la gracia de Dios está siendo manifestada a través de nosotros como hijos? Cada vez que nosotros traemos una palabra a este lugar, no es porque se nos ocurre, no es porque hoy día me tinca hablarle de esto a la iglesia. Amado, esto es una cosa seria para mí. Cuando a mí me dicen que tengo que predicar el día domingo, no me lo tomo a la ligera porque sé que estoy tratando con aquello que es lo más importante para Dios, que son sus hijos. Entonces yo no puedo venir con palabrería delante de ustedes. No puedo venir con palabras lindas. No puedo venir con hacerles terapia a sus emociones. Es por eso que la responsabilidad tan grande de usted de preparar su corazón es igual de grande que la que tenemos nosotros que impartimos la palabra de Dios.